En la review del S24 me llenasteis los comentarios de «Oye Asier, ¿qué me compro? ¿El S24 o el S23?» Os entiendo perfectamente, porque son dos teléfonos muy parecidos, pero no iguales. Dicho esto, vamos a ver cuál de los dos merece más la pena comprar. En diseño ya estaréis viendo que prácticamente es un copia y pega, no se han roto para nada la cabeza. En tamaño y peso son prácticamente idénticos. Para los materiales, más de lo mismo, aluminio para los marcos y parte trasera de cristal, aunque hay dos diferencias. La primera y la más evidente es que los marcos del S24 ahora son planos, iguales a los que nos encontramos en el iPhone 15, que lo tengo por aquí. En el S23 tenemos un pequeño redondeo. En el caso del S24, no solamente los cantos son planos, sino que los botones también. Se podría decir que Samsung se ha inspirado bastante en los iPhone para diseñar este S24. Vamos con la pantalla, y aquí sí que es verdad que nos encontramos dos paneles de altísima calidad OLED y que se disfruta un montón con ellas, aunque con alguna diferencia. En la nueva versión tenemos un panel de 6,2 pulgadas y en la antigua una de 6,1 pulgadas. Ya hemos dicho antes que tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿de dónde ha salido ese 0,1? Pues sale de los marcos. Si ponemos uno al lado del otro, podemos observar cómo ligeramente son un poquito más estrechos en el S24 que en el S23. Es poco, pero lo suficiente para ganar ese 0,1. En persona, este aumento no se nota. Otra característica que comparten es que tienen 120 Hz. De nuevo, con un pequeño matiz. En esta nueva versión tenemos 120 Hz, pero la pantalla es de tipo LTPO, lo que significa es que va a poder variar entre 1 a 120 Hz, cosa que la pantalla del S23 no puede hacer. Varía los hercios, pero no con el rango tan amplio como lo hace el S24, por lo que a priori el S24 tendría que ser más eficiente que su versión anterior. Ya veremos más adelante que esto igual no se cumple. Otro punto a destacar es el tema del brillo. Antes de brillo medio teníamos 1200 nits y ahora tenemos 1600. Y antes de brillo máximo teníamos 1750 y ahora tenemos 2600. Llama muchísimo la atención esta diferencia y puede hacernos pensar que en la realidad es así, que se palpa así. Noto que son dos pantallas que se ven perfectamente al sol, no noto que el S24 tenga ese plus de brillo que supuestamente sobre el papel sí tiene. Ojo, no digo que sea mentira, pero sí que creo que el S24 solamente saca pecho en alguna situación en concreto, porque por lo general las encuentro muy parecidas o idénticas. Se ven sin ningún problema al sol. Pasamos al sonido y como siempre en los dos casos tenemos dos altavoces, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Suenan bien los dos, aunque claramente me quedo con el S24. Me parece que los altavoces son más potentes, dan más volumen y además el sonido tiene más cuerpo. Se nota un salto de calidad. In New York history, people froze to death. For the first time in New York history, people froze to death. Pasamos con el desbloqueo y como ya sabéis aquí tenemos dos métodos, un desbloqueo dactilar en pantalla y el facial. El desbloqueo dactilar funciona a las mil maravillas en los dos, no da problemas, es preciso y es que no tengo ni una sola queja. Y además lo podemos utilizar para entrar a las aplicaciones del banco. Sin embargo, del desbloqueo facial no puedo decir tantas cosas buenas. De hecho, casi no puedo decir ninguna buena. Por momentos es algo lento, es muy impreciso, falla muchísimas veces y encima fallan en situaciones donde la competencia no falla. Lo que queda claro es que lo que tenéis que utilizar es la huella. Alejaros del facial. Seguramente muchos de vosotros miréis con lupa cuántas actualizaciones le quedan a los teléfonos. Y eso está bien, pero también es más interesante ver cuánto nos cuesta a nosotros cada actualización. En el caso del S24 tenemos 7 años de actualizaciones por delante, tanto de sistema operativo como de parches de seguridad. Y ahora mismo en el mercado está por 851 € la versión de 256 GB. Digo esta versión porque la versión de 128 es más cara. A veces pasan estas cosas. Por lo que si hacemos 851 € entre 7 años nos da 122 € por actualización, que es un precio muy difícil de bajar. Por el lado del S23, recordaros que tiene un año más que el S24, por lo que ahora mismo le quedan 3 años de actualizaciones de sistema operativo y 4 de parche de seguridad. Y teniendo en cuenta que los parches de seguridad
cuentan un poquito menos, vamos a contar como si le quedaran 3 años y medio. Y el precio que tiene actualmente la versión de 256 GB es de 639 euros. Entonces, si hacemos el cálculo, 639 entre 3,5 nos da más o menos 183 euros por actualización. Ya os había dicho que el precio del S24 era muy difícil de bajar, 122 frente a 183. Normalmente me guardo unos cuantos segundos para deciros que le deis like, que os suscribáis, etc, etc. Pero hoy no quiero hacer eso. Simplemente quiero aprovechar para daros las gracias. Sí, a ti que me estás viendo ahora mismo, muchas gracias. Porque gracias a vosotros ya somos más de 90.000. Así que nada, muchísimas gracias por estar al otro lado y espero que os gusten los vídeos tanto como a mí hacerlos. Con eso es suficiente. Seguimos con el vídeo. Hablemos de la experiencia de uso. En los dos casos es exquisita. Son dos teléfonos con los que se disfruta un montón. Hagas lo que hagas, funcionan bien. Fluidos, precisos, hacen lo que tienen que hacer y como lo tienen que hacer. Y como se presupone de un teléfono de Samsung y de gama alta. Los dos corren sobre Android 14. Hasta hace nada el S24 tenía One UI 6.1 y el S23 6.0. Lo que ha pasado es que mientras estaba editando este vídeo ya se ha actualizado el S23 al 6.1. Que desde luego es una grandísima noticia. A la hora de utilizar aplicaciones no se aprecia ninguna diferencia. Van los dos súper fluidos, a la par e incluso los tiempos de carga son idénticos. Depende de qué aplicación y en qué momento va más rápido uno o el otro. En cualquiera de los dos terminales lo que se siente es que tenemos un teléfono potente y fluido, que es lo más importante. Donde sí se ha notado un salto es en el S23, que gracias a esta versión, a la 6.1, ahora tenemos todas las funciones de inteligencia artificial que solamente teníamos en los S24. Ahora también están en los S23, que es una novedad que estábamos esperando, por fin ha llegado. Si queréis ver las funciones de inteligencia artificial que tiene el S24 y ahora el S23, podéis ver la review del S24, ahí explico la gran mayoría de ellas. Ya veis que en cuanto a experiencia de uso son un calco. Corren exactamente igual de bien y encima tienen las mismas funciones. Vamos con el tema más polémico entre estos dos teléfonos y sí, hablo del hardware. Para los dos teléfonos tenemos dos versiones, una de 128 y la otra de 256 GB de almacenamiento interno no ampliables, y las dos versiones con 8 GB de RAM. La polémica no está aquí, donde está es en el tema de los procesadores. El S24 monta el prestigioso Exynos 2400 y el S23 el Snapdragon generación 2. La gran mayoría de vosotros pensaréis que directamente el Snapdragon es mejor, y os tengo que decir que sí y no. Son dos procesadores súper potentes, pueden mover absolutamente todo, cualquier aplicación e incluso cualquier juego. Como ya sabéis, lo suelo probar con el Genshin Impact y tanto uno como el otro lo corre a las mil maravillas. Gráficos a tope y 60 FPS. Sí que es verdad que cuando jugamos se calientan. Aún así, no llegamos a ver ningún lagueo, ninguna caída de frames ni ninguna otra cosa rara. Se podría decir que el juego lo corre perfecto. Ya os digo que cuando jugamos el teléfono se calienta. Y sí, estos procesadores sufren de throttling. ¿Qué significa? Pues que debido a la temperatura tienen que ir bajando el rendimiento. Se ve muy claro en el test, que los dos empiezan con un rendimiento muy alto y poco a poco, debido a la temperatura, tienen que ir bajando el rendimiento. Aún así, el S24 queda un pelín por encima. También hice la prueba de meterlos al frigorífico para quitar ese factor de temperatura. El rendimiento, como os lo podíais imaginar, es infinitamente mejor. Lo triste para el Exynos 2400 es que lo estamos comparando con el procesador del año pasado de Qualcomm. Actualmente existe el Snapdragon generación 3 y no está a ese nivel, está al nivel de este, que es el generación 2. De potencia van sobrados. Ya veremos más adelante en el tema de eficiencia que hay alguna pequeña diferencia. Recordaros que tanto si queréis compraros el S23 como el S24 podéis mirarlo en la tienda Bilbo Truque. Y aparte de que siempre tienen buenos precios, ahora además tenéis estos códigos de descuentos para utilizar en la tienda, que sirven para telefonía o para cualquier otra cosa. Porque como ya sabréis, Bilbo Truque es una tienda que se dedica a la compraventa de artículos de segunda mano y podéis comprar o vender cualquier cosa. Lo que quiero decir es que estos códigos los podéis aplicar a cualquier artículo de la tienda, cualquiera, tanto en su página web, que os la dejo abajo en la descripción del vídeo, como en su tienda física, que está aquí en Bilbao, en la calle Bertendona número 6. Y evidentemente tienen un apartado exclusivo para telefonía. Si estáis pensando en cambiar de teléfono,
Por lo menos yo le echaría un ojo. Por lo general son teléfonos de segunda mano, aunque también los tienen precintados. No es raro que te encuentres un S24, un iPhone 15 precintados. Lo mejor de todo esto es que cuando compres vas a tener un año de garantía en lo que compres, que es una gran diferencia a cuando se lo compras a un particular, que no te da ninguna garantía. Os dejo toda la información abajo en la descripción del vídeo. Ahora sí, toca hablar de las cámaras. En los dos tenemos 3 cámaras en la parte trasera. Una principal de 50 megapíxeles con una apertura focal 1.8, una gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal 2.2 y una teleobjetivo x3 de 10 megapíxeles con una apertura focal 2.4 y un teleobjetivo x3 de 10 megapíxeles con una apertura focal 2.4. Y por la parte delantera tenemos una cámara de selfie de 12 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Os he dicho las especificaciones del S24 y las del S23. Son las mismas cámaras. Las mismas. En los resultados no lo son. Técnicamente sí. Ya estaréis viendo imágenes y se ve que el S24 saca ventaja respecto al S23 en el nivel de HDR. Las luces lo hacen bien los dos, aunque en las sombras el S24 saca ese plus de luz que nos da más información. Si nos fijamos en los colores del S23 son algo más naturales que los del S24. Los del S24 claramente son más saturados. Si hablamos del gran angular, por momentos no hay diferencias y parecen la misma fotografía. Aún así, hay situaciones en las que las fotos del S23 aparecen muy lavadas y no respetan para nada las sombras. El gran angular del S24 está más controlado. Si pasamos a la tercera cámara y utilizamos el teleobjetivo, el S24 de día es algo mejor. El S23 aún sobreexpone un poquito más la imagen que el S24. El S24 ya lo hace por momentos, pero es que el S23 lo hace de manera más constante. Eso sí, en líneas generales, en cuanto al color, me quedo con el S23. Claro que hay excepciones. Fijaros estos tulipanes cómo las recoge el S23. Es lamentable. El tono y las texturas son horrorosas. Pasamos con la selfie y aquí pasa algo muy raro. En muchas fotos vais a ver que están igualados y que no hay diferencias, pero hay alguna que otra foto en la que el S24 no enfoca. No sé si pierde el enfoque o directamente no enfoca. El caso es que el resultado en una está perfecto, que es en el caso del S23 constantemente, y el S24 hay situaciones que, oye, ¡pum!, se va y el enfoque lo pierde. No tengo duda de que me quedo con el selfie del S23. Es mucho más fiable. ¿Qué pasa ahora si baja la luminosidad y vamos a la noche? También se nota que el HDR del S24 es mejor. Sobre todo se nota en las altas luces. Fijaros cómo las controla de una manera mucho más óptima que el S23. Y esto del HDR se repite en todas las cámaras. El modelo nuevo saca a veces más luz de las zonas oscuras y las altas luces, como os digo, las controla mucho mejor. Tanto en la principal como en la gran angular o la teleobjetivo. Da lo mismo. Ahora, si vamos a la de selfie, me sigo quedando con el S23. Me parece que tiene mejor enfoque y sobre todo ofrece más detalle. Seguro que la selfie del S24 la pueden retocar, por ahora es como está. Ya hemos visto la fotografía y ahora le toca el turno al vídeo. Se puede grabar hasta 8K 30 fps con la cámara principal trasera, que realmente hoy en día no le encuentro mucha utilidad. Lo que sí es más utilizable es poder grabar hasta 4K 60 fps con cualquiera de sus cámaras, ya sean las traseras o la de selfie. Eso sí, tener en cuenta que si empezamos a grabar en 4K 60 fps no permite cambiar entre las cámaras traseras, solamente entre la que hayamos elegido trasera y la cámara de selfie. Si queremos andar cambiando de cámaras mientras grabamos, lo tenemos que hacer en 4K 30 fps. Ya estaréis viendo unos ejemplos y me parece que hay más diferencias de lo que me podía imaginar. El rango dinámico sigue siendo objetivamente mejor para el S24, lo que hace que en global el resultado final del S24 sea superior al del S23. Por lo menos eso me parece a mí. Sin embargo, sigo viendo el mismo fallo en el cambio de cámara. Sigue habiendo un pequeño salto. No es muy molesto, pero ahí sigue. Por la noche, estas cámaras rinden como pueden. Evidentemente, la que mejor sale parada es la cámara principal, que es la que mejor mantiene el tipo. La teleobjetivo y la gran angular sufren bastante. La grabación de vídeo con la cámara de selfie diría que tienen el mismo nivel. Buena estabilización, buen autoenfoque, buen ángulo de visión. La única diferencia que veo es el tema de la saturación. En este caso, no en el S24, sino en el S23. Han cambiado las tornas. No sé por qué razón, pero han cambiado. Y nada, me podéis dejar en comentarios cuál de los dos recoge mejor el audio. Si el S23, el S24 y también cuál hace mejor HDR. Que aquí en pantalla se ven muy parecidos.
Bueno, os leo. Por la noche, no sé por qué razón, el S23 también saca pecho sobre el S24. Desde mi punto de vista, es muy claro que el S23 hace mejor trabajo que el S24. Es más que obvio que el S24 en cuanto a cámara de selfie tiene trabajo por hacer, porque tiene la misma cámara que el S23 y rinde peor. Ya que estamos hablando de las cámaras, vamos a ver qué tal rinden en Instagram. Salí el otro día a dar un paseo y subí un montón de historias a mi Instagram. Primero eran las del S24 y luego las del S23. Pues bien, todos por mensajes directos os quedabais con la primera versión, es decir, la del S24. Nadie, pero absolutamente nadie me dijo en ningún momento que prefería la segunda historia, es decir, la del S23. Sí que han mejorado y están muy bien, aunque si lo comparamos con un iPhone 15, pues bueno, en algún punto todavía pierden. Si queréis ver cómo queda el S24 frente al iPhone 15 en Instagram, por aquí os dejo la tarjeta. Ya hice la comparativa. Por último, toca hablar de la autonomía. Para sorpresa de muchos, tienen la misma autonomía. Lo malo para el S24 es que tiene 100 mAh más de batería que el S23 y encima tiene una pantalla LTPO, es decir, que tiene más batería y encima una pantalla más eficiente. Por esta razón, os digo que el procesador Exynos es menos eficiente que el Qualcomm. De todas maneras, los dos tienen muy buena autonomía y tranquilamente con Wi-Fi vais a hacer más de 8 horas de pantalla encendida en los dos casos. Y si hacemos un uso mixto de Wi-Fi y datos, nos va a rondar las 6 horas y media, que son menos que las 8 horas, pero está más que bien. En cuanto a la carga, no ha habido ninguna evolución. Son una copia. Carga por cable de 25 vatios, carga inalámbrica de 15 y carga inversa de 4,5 vatios. Con esto llegamos al final del vídeo y como siempre hay que sacar conclusiones. ¿Cuál de los dos merece más la pena comprar? ¿El S24 o el S23? 851 euros para el S24 de 256 GB y el S23 639 euros la versión de 256 GB. A favor del S24 tenemos las actualizaciones, unas mejores cámaras quitando la cámara de selfie, un mejor rendimiento en Instagram y un multimedia superior. Y a favor del S23, que es un teléfono más económico, pero conseguimos prácticamente la misma experiencia que teniendo un S24. Sí que es verdad que en algunos puntos está un pelín por debajo, pero es prácticamente un S24. Si ahora mismo me tuviera que comprar uno de estos dos teléfonos con los precios actuales, sin duda me compraría el S24. Ya solamente por las actualizaciones casi merece pagar esos 200 euros de más. Ahora bien, si el S23 baja de precio y lo podéis encontrar sobre los 500-550 euros, cambia mucho la historia. No os compréis el S24 e ir a por este S23. Sería una mejor compra. Como siempre os digo, esta es mi opinión. Ahora me gustaría muchísimo que me dejarais abajo en comentarios cuál os compraríais vosotros, si el S24 o el S23. Como siempre, os leo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así me dejéis un buen like, una buena suscripción por aquí, si no lo habéis hecho antes, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!